¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los amigos que se conectan aquí, todos los mexicanos investigadores interesados en qué necesita México en caso de encontrarse con una tecnología no humana superior, con una inteligencia extraterrestre. De esta manera, en México, que es un país de observadores, se une a otras potencias mundiales, otros países que investigan abiertamente la visita de esta tecnología. Soy Fernando Correa Domínguez, director del Diplomado de Investigación OVNI en el Centro de Estudios IMIX. Agradecer a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, esta posibilidad de llevar a cabo la mesa número 1, de manera que serán aproximadamente 7 minutos para cada expositor y presento directamente al maestro Carlos Guzmán, pionero y decano de la investigación en México en estos temas, además catedrático del Centro de Estudios IMEX. Sin más, por favor, profesor Carlos Guzmán, buenas noches. Adelante, es suyo el micrófono. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por esta introducción. Bienvenidos a todos y es para mí un honor llevar a cabo este inicio de esta primera mesa de trabajo derivada de la propuesta que los maestros Federico Vidal y Víctor Quesada hicieron a principios del mes de abril. Creemos que estamos siendo partícipes, todos los que estamos aquí presentes, de una nueva etapa dentro de la historia de lo que se podría conformar como la ufología mundial. Y para iniciar estas mesas de trabajo, que son previas precisamente a que la Cámara de Diputados siga teniendo en cuenta y siga teniendo la vigencia de la propuesta de los maestros Vidal y Quesada, doy el inicio este 5 de mayo del año 2023 a esta primera mesa de trabajo. Voy a presentar como nuestro primer exponente al licenciado Horacio Campos Lozada. El licenciado Horacio Campos Lozada es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Internacional, también por la misma universidad, y Derecho Legislativo por la UAM. Él ha sido asesor político de alto nivel, es estudioso y analista en Derecho Espacial, ha obtenido varios premios por los ensayos de Derecho Aeronáutico en Argentina, obtuvo un premio en Derecho Internacional en Cuba, un premio nacional de Historia por Fundación Banamex, articulista de diversos artículos de fondo, autor de 4 propuestas de iniciativa de decreto en el Senado de la República, con casi 30 iniciativas de decreto en la legislatura del Estado de México, y una propuesta de tratado internacional al licenciado Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores. Licenciado Campos Lozada, muchas gracias por estar en esta primera mesa de trabajo y adelante con su propuesta. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad. Agradezco sí está abierto, sí, agradezco la oportunidad de estar con ustedes, la invitación muy importante del foro. Y quisiera decir, voy a empezar manifestando que un día como hoy, el 5 de mayo de 1961, pusieron en el espacio a su primera nave por Alan B. Shepard. O sea que empezamos este foro con un aniversario de un astronauta norteamericano en el espacio. Entonces es doble conmemoración. Los mexicanos, desde el momento que somos concebidos en esta bendita tierra que es nuestra República Mexicana, tenemos relación con la Luna, con la galaxia, con el espacio. ¿Por qué? Porque la palabra México procede del náhuatl México, que significa el ombligo de la Luna. Todos los mexicanos tenemos alguna relación con
nuestro satélite natural, y por ende llevamos en nuestra sangre algo del espacio sideral. El filósofo español José Ortega y Gasset ya se cortó. Está ahí cargando. Creo que se cortó la comunicación. Le seguimos escuchando, licenciado Horacio. Sí, gracias. Esperando retome. Adelante, por favor. Sí, en 1939, el filósofo español José Ortega y Gasset, en una obra que se llama Meditación de la Técnica, hizo referencia a algo que en ese momento consideraban una fantasía: poner a un hombre en el espacio. Después de 84 años, pues vemos que Ortega y Gasset se quedó corto en su reflexión, y nosotros hemos llegado, la humanidad ha llegado al espacio. Les comento que voy a pasar a lo que son las propuestas, lo que analicé del foro, y les comento que este tema es especulativo, es abstracto, y entrará en la reflexión y debate en el ámbito legal y constitucional mexicano. Los resultados y conclusiones de este evento serán considerados como una primera aproximación y punto de referencia obligada en la legislación presente y futura y en el derecho mexicano y en el derecho mundial. Si bien la norma jurídica regula situaciones previas existentes, estamos ante la posibilidad de legislar a futuro ante un fenómeno tan importante como es el fenómeno y la tecnología de origen extraterrestre. La legislación, como todos sabemos, siempre va detrás de los avances tecnológicos, y en esta materia no es la excepción. La legislación y el derecho no pueden estar separados, ni desvinculados, ni ajenos al fenómeno ovni y a la tecnología superior extraterrestre. Para los juristas, este tema es un desafío porque muchos no se expresan ante el temor de caer en la crítica, en el ridículo, o en estar pisando áreas de ciencia ficción jurídica o legislativa. Este primer foro creo que va a ser considerado como el parteaguas de la historia del derecho mundial al hacer las propuestas. Bueno, vamos a manifestar nuestras propuestas, aunque parezcan descabelladas, tienen un punto de vista lógico. Se los voy a compartir a continuación. El tema especulativo y abstracto es quizás el desafío más importante del ser humano, el tema de ovnis, especulativo y abstracto, de la humanidad y en la especie en lo que es la legislación. Los legisladores tienen ante sí uno de los retos más grandes que cualquier ser humano pueda tener dentro de lo que es su concepción intelectual: legislar sobre un fenómeno que es milenario porque lo han observado a través de los siglos y los milenios, pero que ahora está más presente que nunca. Hemos abierto la caja de Pandora, o hemos dejado salir al genio de la lámpara maravillosa con este foro que coloca a la humanidad en las puertas de la gestión del conocimiento sobre tecnología no humana superior, siendo la humanidad su principal beneficiaria. La aquí institucional, legal, político, económico y el precario de nuestro nivel económico impiden un tratamiento puntual a la gestión del conocimiento de tecnología no humana superior. No obstante esta limitante, este foro va a abrir esta posibilidad que en próximas semanas vamos a concretar. La tecnología no humana superior actualizará, fortalecerá y generará nuevos cauces en el orden jurídico mexicano. Llámese derecho constitucional, derecho administrativo, tecnológico, legislativo, parlamentario, derecho internacional aeronáutico y lo que es la teoría general del Estado en la relación con la soberanía mexicana. Se van a crear después de esto protocolos y mecanismos para análisis, estudios entre instituciones y grupos de la sociedad civil.
La información, gestión del conocimiento y el acceso a la tecnología humana, no humana superior, debemos ya reconocerlo de este primer foro, desde este primer día, como un derecho humano y como un derecho de la humanidad. Lo más importante será determinar a quién corresponde la propiedad de esta tecnología superior no humana y los estudios y análisis que de ellos se deriven. Vamos a ir al área de propuestas. Esto no es ciencia ficción jurídica, es algo que ya tenemos en las manos y lo vamos a echar a andar. Se llama legislar a futuro. Chile, Brasil, España y Finlandia, en otras materias, han legislado a futuro. También algunos estados de la República. El año pasado, una senadora de la República propuso en nuestra Cámara Alta que se incorporara a la Comisión de Tecnología un aspecto sobre legislación a futuro para ver este tipo de cuestiones. Vamos a proponer que se adicione el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a legislar sobre tecnología no humana de origen extraterrestre. Parece algo descabellado, pero es factible. También vamos a proponer la adición a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnología e Innovación, que acaba de ser aprobada hace unos días. Esta ley, en su artículo 5, contiene más de 20 fracciones, pero en ninguna de ellas define lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación, y mucho menos la tecnología de origen no humano. También vamos a proponer, a través de los resultados de este foro, de estos debates, una adición a la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana para incorporar a la Secretaría de Salud. Y finalmente, vamos a proponer que con estas propuestas se elabore para plantearlo al secretario de Relaciones Exteriores mexicano, y esto se lleve a la brevedad posible al Foro de Naciones Unidas, y con ello América Latina tendrá un pie adelante a la que está haciendo el Senado de los Estados Unidos a proponer un instrumento internacional de alcance mundial. Esta es mi participación, espero que no los haya aburrido y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Campos Lozada. Bien, continuando con esta serie de primeras propuestas en esta primera mesa, continuamos con el segundo expositor. Por ahí, Fidel Sánchez Gómez se encuentra, porque no lo veo aquí en mi monitor. Sí, aquí estamos, Carlos, a la orden. Bien, perfecto. Bueno, déjenme darle una semblanza de Fidel. Desde la ciudad de Sombrerete nos acompaña, del estado de Zacatecas, en la República Mexicana. Él es ingeniero en comunicaciones y en electrónica. El ingeniero Sánchez Gómez es egresado, desde luego, del Centro de Estudios CIMIC, colaborador del programa Aztlán, Paraíso Perdido, e investigador independiente adjunto del CPIBE, la Comunidad Planetaria de Investigación de Vida Extraterrestre. Bienvenido, ingeniero Sánchez Gómez, y adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, es un honor, estimados compañeros, distinguidas personalidades que nos acompañan, investigadores presentes y público en general. Para mí es un gran honor estar presente en esta mesa de trabajo, que es un compromiso conjunto de mentes con una gran visión que vislumbran un futuro apegado al conocimiento, desarrollo humano y sobre todo fieles a la verdad, exponiendo un tema tan delicado y comprometedor como lo es un posible contacto con seres no humanos, así como las implicaciones que validen el fenómeno extraterrestre de manera oficial por parte del gobierno de la República, ya que las actividades de los visitantes están vinculadas a todas las áreas del saber, siendo un tema que engloba aspectos sociales, culturales, tecnológicos, políticos, históricos, científicos, militares, antropológicos, y más que nada pues una vinculación con el origen de nuestra existencia como especie en este planeta.
El estudio de los visitantes del cosmos, aunque es un secreto a voces, pues es una cuestión difícil de abordar, ya que está pues, rodeado de contrariedades por parte de las mismas instancias de gobierno que se contradicen en ocasiones, que hablan sobre este tema tan delicado, lo que hay que entender que hay intereses en juego entre varias facciones, ya que aunque existe mucha evidencia validada científicamente por medio de pruebas de laboratorio, la mayoría son de carácter circunstancial, por lo que el sector académico, científico y gubernamental no le prestan la atención debida y no es para más, siendo que requiere una mentalidad compleja que no se limita a un amplio estudio objetivo en la que se necesitan horas de trabajos de investigación, pero sobre todo lo que detiene su reconocimiento oficial pues son las implicaciones de un contacto extraterrestre que mueven los cimientos de varias organizaciones, pues que ven sus intereses afectados, manteniendo una dependencia sistemática a conceptos e ideologías que son retrógradas, propias del siglo XV, que detienen la capacidad pues, para innovar en nuevas formas conceptuales y tecnológicas para un desarrollo sostenible empático con el medio ambiente. Pues el estudio de la vida extraterrestre nace de la observación empírica, ya que todo el conocimiento por lo regular que tenemos desde que nacemos, pues lo aprendemos de este tipo de forma, ya que sus manifestaciones se dan abiertas a las masas, casual, en personas comunes, las cuales en la mayoría de las ocasiones cuentan con relatos o registros que no trascienden debido a que no están vinculadas con aspectos técnicos al sector académico, científico, político. Además de la ridiculización a la que se ven expuestos por la misma sociedad, temor a los organismos que los pueden investigar, siendo que la mayoría del público aquí presente o personas cercanas a nosotros, pues hemos tenido alguna manifestación en distintas fases de encuentro. Uno de los principales motivos para el estudio del fenómeno extraterrestre es para acercarnos a la verdad de su manifestación, implicando respuestas a las preguntas ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Ya que de manera histórica se tienen los registros de un contacto ancestral con seres no humanos que denotaban una tecnología superior capaz de obrar milagros para nuestros ancestros, inscritos en narraciones borradas de la memoria histórica, pero presentes en pintura, como las de los Wandina, de hace más de 60,000 años en Australia, los relatos sumerios de hace 5,500 años, y los registros bíblicos en los que se habla del origen no solo del ser humano, sino la transformación del planeta para adaptarla a las diversas formas de vida, siendo así que acercarnos al tema extraterrestre es ir al origen de nuestra creación. En la actualidad, México se perfila como una potencia mundial, en una era de cambios trascendentales para toda la humanidad. Gracias al acceso de información que nos provee el Internet a través de sus medios de comunicación masivo, es que se dio esta etapa, va a ser una revolución digital, una reestructuración del pensamiento e ideas conceptuales, permitiendo un vínculo para el comercio y el intercambio cultural de todos los pueblos de la entera humanidad. Lo anterior permite una sinergia científica, expandiendo la exploración en el estudio de la biodiversidad de la Tierra y del espacio exterior, siendo una realidad tangible con potencial de crecimiento y parte ya de un futuro que estamos viviendo. Sin embargo, pues este futuro trae consigo la intención por parte de entidades públicas como privadas de colonizar los planetas del sistema solar en búsqueda de recursos minerales y la posibilidad de albergar asentamientos terrestres, preservando a la especie humana ante una catástrofe como ya se tiene registro en la antigüedad. En contraposición, pues nos encontramos con un limitante tanto en tecnología como en información acerca del estudio del universo y las diferentes formas de vida que lo habitan, ya que desde la prehistoria existen relatos de tradición oral, grabados en piedra y escritos antiguos, como los que se pueden encontrar en textos sagrados por todo el planeta, donde se habla de una conexión con seres avanzados que no son de este mundo, sino que habitan o bajan de los cielos para ayudar a la evolución del ser humano, brindando un conocimiento y artefactos denominados sagrados, entregándolo a sus líderes patriarcales de los pueblos, siendo la base de la organización social, regida por normas, creando las bases de el estudio de la vida extraterrestre, tanto en su tecnología, fenómenos asociados, como la inquietud por las entidades que se manifiestan al público en general, por medio de múltiples contactos o avistamientos, es un asunto tanto de seguridad nacional como de nivel cultural, porque es una realidad que viene a diario miles de personas, no solo en México, sino en el mundo, siendo una información encubierta por muchos años, evitando el avance civilizatorio,
omitiendo la cooperación de testigos e instituciones dedicadas a la investigación de la vida exterior, siendo que es una ciencia que incorpora a miles de personas dedicadas al estudio de la vida universal y que relaciona a la actividad extraterrestre con la antropología, la historia, la filosofía, el arte, la cultura, la tecnología, y sobre todo como el misterio de la concepción del origen del ser humano en este planeta. Existen antiquísimas piezas de artes en museos y colecciones privadas que no encajan con la historia ni la antropometría humana, dignas de ser estudiadas a fondo y con mayor rigor científico. Esas mismas piezas de arte han generado una gran inquietud en las personas interesadas en el tema, pues las observaciones profundas pues llegan a desconfiar de las explicaciones de los institutos oficiales que mantienen una postura hermética. El público en general, que está inmerso en avistamientos de ovnis o extraterrestres, han llegado a capturar en video pues evidencia digna de estudio, por lo que los investigadores profesionales sobre el tema han despertado la sospecha de que se ha ocultado información de carácter general, pues lo que provoca un riesgo moral para las instituciones oficiales, ya que existen múltiples naciones e institutos de investigación científicas privados, pues con un grado de reconocimiento aceptable que validan el fenómeno extraterrestre, aportando fondos y recursos para ampliar el conocimiento sobre este tema. En las culturas ancestrales de lo que hoy se conoce México, antes en Semanáhuac, existe la evidencia de seres humanos y de tecnología muy avanzada que dista de la capacidad natural de un ser humano de aquella época, la cual fue plasmada en el arte olmeca, en la maya, la tolteca, hasta en las culturas del norte, como la chalchihuite o la anasazi. Esta supremacía de tecnología se refleja en el arte de trabajar la piedra, siendo el único elemento que puede sobrevivir al paso de los milenios, inmortalizando su conocimiento en monumentos megalíticos alineados astronómicamente y destacando grabados de tecnología con seres de civilizaciones no humanas, en la técnica imposible del micrograbado de las piedras de Ojuelos en Jalisco, la evidencia de la erosión de las piedras de Tula o en la antigüedad de las piedras de Guerrero. Es hasta en la actualidad pues, que se tiene los medios en este tipo de rocas de extrema dureza, superior a 7 en escala Mohs, con tierras de diamante para trabajar el jade, el cuarzo y el basalto, siendo uno de los misterios antropológicos e históricos la técnica y los dispositivos para realizar trabajos tan excepcionales. Incluso la sustentación alimentaria de esta edad viene dada por una genética de los cereales, adaptados para hacernos de los alimentos propios de la vida humana. No hay que olvidar que en los relatos de origen sumerio vinculan a deidades celestes conocidas como Anunnakis a las actividades de la ganadería y la agricultura. Aquí en México, por mencionar un ejemplo, pues el maíz fue entregado por Quetzalcóatl, quien era la máxima divinidad de los toltecas. La importancia en el estudio de forma oficial del fenómeno extraterrestre radica en el hecho de una apertura hacia una comprensión más profunda de los misterios que rodean al origen del ser humano, el desarrollo de tecnología, política, seguridad nacional del espacio aéreo, potencializar las habilidades psíquicas del ser humano y pues una convivencia pacífica de especies estelares mediante la exopolítica. Cada día hay más científicos, académicos, políticos y personas que asumen como verdadera posible la teoría de los antiguos astronautas, también conocidos como alienígenas ancestrales, pues nuestro país es fructífero en material líctico tan impresionante que denota actividad extrahumana, en grabados realizados en piedras de extrema dureza, hueso y códices de papel amate, representando tecnología de naves, geometría alienígena y símbolos herméticos. Según estudios privados de múltiples expertos, tanto nacionales como de países como Alemania, Rusia, Norteamérica y Japón, han validado científicamente este material ancestral de México como auténticamente antiguo, con dataciones que superan desde los 5.000 hasta los 49.000 años de antigüedad e incluso más. Dicho sea de paso, que estos hallazgos atraen turismo por el interés cultural, arqueológico e histórico, lo que puede dejar una derrama económica, sin mencionar el orgullo de tener uno de los más grandes patrimonios del universo. Pues sin embargo se requiere la ayuda, el conocimiento y el financiamiento por parte del gobierno federal para realizar más y mejores investigaciones. Pues creo que es todo por mi parte. Pues les agradezco esta oportunidad para expresar mis inquietudes y ciertas visiones que tenemos acerca de este tema tan desconcertante en estos tiempos. Bien, muchas gracias, ingeniero Sánchez Gómez.
Bueno, vamos a pasar ahora. Tengo yo el gusto de comentarles la siguiente participante, Linda Guadalupe Astorga Ibarra, que, bueno, para mí es un gusto porque, bueno, es la primera dama que interviene en esta mesa de ponencias. Guadalupe vive actualmente en Hermosillo, Sonora. Es jubilada desde el año 2001 de la Secretaría de Desarrollo Social. Trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como investigadora de información sobre ecología, asentamientos humanos. Es activista pacífica por los derechos humanos de la comunidad LGTBQ. En 1990, en el desierto de Altar, tuvo su primer encuentro con sus maestros ascendidos, recibiendo desde entonces telepáticamente educación y comunicación en cuanto al tema extraterrestre. Es contactada y abducida desde 1992. Reúne a personas interesadas en el tema y forma el grupo de Alfa y Omega, buscadores de ovnis. Sobre su casa se presentan toda clase de eventos, como son las esferas de ovnis, y en otros lugares públicos donde ella está presente. En el 2019 entra en una nueva fase de contactismo más activo, recibiendo más información de la Federación Galáctica sobre la próxima migración hacia la Tierra de otras civilizaciones, volviendo a relacionarse con personas afines para hacer conferencias y observaciones. Es administradora del grupo en Facebook de Aliens, OVNIs, Ufólogos y Contactados, y como avanzada en la bienvenida de extraterrestres en la Tierra. Así es que, por favor, Linda Astorga, muchísimas gracias de estar aquí presente. Adelante con tu exposición. Buenas noches, desde Hermosillo, Sonora, los saludo. Me siento pequeñita ante personalidades con alto grado de estudios. Yo me dedico al trabajo y sobre todo el aprendizaje informal, pero directamente a lo que se me ha estado encaminando. En Sonora es una tierra de avistamientos de ovnis. Están las pinturas rupestres en Caborca, en el desierto de Sonora. Y por otra parte, aquí en Ónago, Sonora, están los vestigios de los cráneos alargados. Y teniendo eso como base, es un lugar que fue visitado donde habitaron extraterrestres. Cerca de Ónavas están los grandes yacimientos de litio, y ese fue el atractivo que trajo a los extraterrestres aquí a Sonora. Hay mucha mezcla, se mezclaron con los habitantes de Ónavas, en los cuales dejaron su semilla ahí. Bueno, ya todos conocemos los antecedentes del contactismo, de los ufólogos, de lo que hay. Pero yo me voy a ir al grano. Además de activista, he sido candidata a diputada federal por el Partido Verde Ecologista. Y me he estado yo relacionando con los diputados de diferentes fracciones, apoyando a las minorías. Bueno, entonces, llegando aquí los extraterrestres que se me están informando que no vienen a invadir, vienen a migrar, vienen a convivir con el ser humano. ¿Y por qué vienen a convivir? Regresan a casa. Nosotros, hay unos terrícolas que llevamos el ADN extraterrestre. Regresan a casa. Durante mucho tiempo, el fenómeno OVNI se detuvo en los 50. ¿Y por qué? Porque entraron en contacto con las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica y vieron que se estaban empoderando sobre toda su tecnología. Entonces abortaron en ese entonces sus planes de regresar a la Tierra. Ahora, durante mucho tiempo estuvieron alejados de esas estrategias de volver a la Tierra, pero sucedió algo muy hermoso en los cuales demostró que los terrícolas estamos en condiciones y sobre todo tiene elementos
muy importantes en los cuales regresar a la tierra y traer toda su tecnología. ¿Qué hecho sucedió? Que se volvieron a reunir la Federación Galáctica para poner a la Tierra en su tema de regresar ellos. En el 2085, cuando fue el primer terremoto, la gente actuó de una forma amorosa, apoyando a sus vecinos, a toda la población. Ahora, en el último terremoto que hubo, la actitud tan empática de los habitantes de la Ciudad de México de apoyar a otras semejantes, nosotros lo vimos con agua, salvando a la gente. Bueno, ese simple hecho, esas actitudes demostraron a la Federación Galáctica que todavía el ser humano valía la pena. Entonces dijeron, vamos de nuevo a acercarnos a ellos. A raíz de entonces se han visto muchos avistamientos, y a raíz de entonces la nueva estrategia de la Federación Galáctica de acercarse a la Tierra está trabajando. Lamentablemente vino la pandemia y se detuvo sus planes que no estaban contemplados. No se acercaron porque ellos no tienen los anticuerpos y están vulnerables a las enfermedades que ellos hace mucho tiempo han superado. Ya superando estas enfermedades, se volvió a retomar el tema de la migración extraterrestre. Hemos estado viendo, por mucha información que yo he estado recibiendo, que van a ser parte del normal diario del paisaje en todas partes del mundo. Nosotros ya lo estamos viendo. Hace mucho yo lo estoy recibiendo la información y lo he estado dando. Voy al grano de mi propuesta a la Cámara de Diputados, porque llegando ellos traen toda su tecnología extraterrestre. En cuanto a la alimentación, en cuanto a las comunicaciones, en cuanto a la política social, en cuanto a la economía y sobre todo en cuanto a los sistemas de salud. Pero para hacer esto, ¿cómo podrán ellos acercarse a las instituciones educativas? ¿Cómo podrán identificarse y certificarse para poderse presentar ante los medios de comunicación, ante las autoridades? Primero, van a migrar. Y como cualquier migrante que va a otros países, primero, ¿qué tiene que hacer? Tener una identidad propia. ¿Cómo se van a llamar cuando llegan migrando a un país? Ellos van a pedir que se les dé una identidad como mexicanos, llegando a México, como mexicanos. No van a querer que se les llame extraterrestre, ya que ellos vienen a migrar al país. Entonces, lo primero que tienen que darles es dar una identidad propia. Van a venir migrando, van a convivir con nosotros los terrícolas, va a haber matrimonios. Entonces los hijos venidos de esos matrimonios, ¿cómo se les va a llamar? Tienen que tener todos los derechos de un ciudadano, con todas las obligaciones y derechos. Ahora, van a venir a enseñar nuevas tecnologías, se van a acercar a donde enseñan las tecnologías, que es a las universidades. Para eso tienen que tener identidad. ¿Cómo se van a presentar? Porque lo que me han dicho ellos, que no son parte del fenómeno espiritual, ni de paranormal, ni de esotérico. Son entidades vivientes, son científicos, ingenieros científicos licenciados en lo referente a la sociedad, literatura, a la medicina. Entonces, para poder ellos acercarse a la población, acercarse a los gobiernos, a las instituciones educativas, tienen que tener identidad propia. Entonces,
tienen que trabajar en la Cámara de Diputados para hacer una nueva legislación. Y esta misma legislación, ¿para qué? Tienen ellos derecho de un acta de nacimiento y que se les dé la ciudadanía del lugar al país donde ellos estén llegando, con todos los derechos y todas las obligaciones. Entonces, lo que propongo eso es que tengan los derechos de cualquier ciudadano para poder ellos acercarse a impartir sus conocimientos dentro de las universidades. Eso es lo que yo quiero proponer. Muy bien, Linda. Muchísimas gracias por la participación. Y bueno, todavía nos faltan algunas de las propuestas. Yo les quiero recordar a todos nuestros participantes, por favor, expresen su presentación en alrededor de 7 minutos. Muchísimas gracias, Linda Astorga. Gracias. Bien, Además, perdón, quiero aprovechar este momento también, porque estamos recibiendo mucha basura espacial. Entonces, tenemos que exigirles a las empresas que están mandando la basura espacial y que estén llegando, que tengan sus seguros para que al lugar donde caiga su basura espacial indemnicen a la localidad, a la sociedad donde provoquen desastres su basura espacial. Eso es todo. Gracias, muy bien, Carlos, muy amable, y me fui a los granos, porque ya antecedente ya lo sabemos mucho nosotros. Gracias. Muy bien, Linda. No, sí, Sonora es muy importante porque por ahí hay que recordar también que los astronautas de la misión Apolo, y Fernando seguramente que lo recordará, hicieron ensayos para el alunizaje ahí en la Sierra del Pinacate. Así bien, es. Vamos a pasar con nuestro siguiente exponente y es Olivia García Domínguez. Ella pertenece a la Fundación de Acercándote al Universo y a la Academia Aeroespacial de México, pero también, bueno, tiene un amplio currículum en este aspecto de ciencias espaciales. Olivia es profesora en el STEM desde el 2014. Bienvenida, Olivia, capacitada en la NASA en el programa de educación en Marte para el desarrollo del capital humano de colonización en Marte. Pues desde luego mentora en el STEM, capacitada en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y profesora del SEC en el Space Center de Houston de la NASA desde 1919. Muchísimas gracias, Olivia, de estar aquí en esta primera mesa de trabajo. Escuchamos con atención tu propuesta. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy la profesora Olivia. De hecho, desde el 2014 pertenezco al programa de educación en Marte por parte estuvimos en la Universidad de Arizona, porque allá llevan el programa de Marte. Allá fue hecho los rovers que están ahorita. Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención y porque pienso siempre más allá. En el 2014 todavía no había tanto boom como ahora, porque tampoco estábamos tanto en las redes sociales. Empezamos a analizar todas las fotos que nos mandaban de los rovers, y en algún momento nos preguntaban que si era capaz. Ahora ya lo sabemos, en ese momento no, pero todo es un estudio. O sea, realmente los que nos estamos dedicando a esto tenemos que tener demasiadas bases científicas, también en cuestiones empíricas, también en todo. Tenemos que agotar todos los conocimientos que nos están proporcionando. Es por eso que, a pesar de que mis capacitaciones son con recursos propios, pero ¿por qué? Porque me queda claro que es importante y es un derecho de la humanidad el poder educar. Y sobre todo ahorita en cuestiones espaciales en las que llevamos años atrasados. En ese momento alguien nos preguntó, ¿hay agua? ¿Habrá agua? Y nos enseñaban unas fotos. Empezamos a ver, y pues bueno, analizando empezamos a ver que sí había caudales, ¿no? Que había unas zanjas, que había... Entonces, pues bueno, éramos bastantes profesores internacionales. Fui una de las mexicanas que estuvo siendo admitida en ese programa. ¿Por qué? Porque la misión es venir y replicar
a nivel, el dar a conocer y sobre todo en comunidades vulnerables. Es por eso que a mí me apoyan dándome las capacitaciones para que yo pueda venir en comunidades vulnerables, pero también acuérdense que STEM no está ahorita siendo, ahorita ya es el boom, pero siempre tiene que, estábamos hablando de que la mujer tiene que tener más participación o por lo menos tiene que tener más reconocimiento, porque participación siempre la hemos tenido, reconocimiento no. Entonces, es por eso que es tan importante para mí decirles que ahorita el hecho de que ustedes están hablando, tal vez alguien más dice que no, que esto no existe y siempre tiene que haber esa posibilidad. Siempre tenemos que tener la posibilidad y también, sobre todo, estar educando en esa posibilidad. Muchos hablan de que la educación, que tiene que haber un apoyo para la educación y siempre hablan de las universidades, pero ¿qué creen? Que yo les digo que no. Yo desde el 2014 he ido a hablar a la Cámara de Diputados porque pues me quedó claro, nosotros llevamos alumnos a competir a Estados Unidos en este programa de lo de Hábitat de Marte, en donde ellos tenían que recrear cómo tendría que ser la vida. Pero cuando son niños tienen menos inhibiciones, cuando son niños tienen más imaginación. Nosotros, yo creo que a partir de la prepa tenemos muchos prejuicios, tenemos muchas cuestiones y somos más analíticos. Yo me he dado cuenta de que los mayores, pues realmente ideas vienen de los niños, porque no tienen limitaciones. Y cuando te empiezan a platicar, créelo, que en muchas cuestiones tienen razón, y es por eso que nuestros alumnos ganaron en proyectos de universidades con niños de secundarias. Y también entendemos que la cuestión de educación es integral y nosotros hemos hecho también la labor de no nada más estar diciendo, bueno, son de primaria, trabajan con primaria, no. Hemos estado haciendo la cuestión en la Academia Aeroespacial de que integramos a los niños de primaria, secundarias y universidades en equipos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que cuando llegamos a trabajar, no tenemos solamente, estamos trabajando con personas de nuestra edad, estamos trabajando con personas de muchísimas edades, ¿no? Entonces los estamos preparando para ese tipo de pensamiento también analítico y que también sean escuchados. Mi propuesta en concreto, ahorita estaba escuchando a los compañeros, yo creo que es bien importante y es esto, el de que todo el mundo se está preparando para ir a colonizar, todo el mundo se está preparando para ir a estar en el espacio, porque también se hablan de madres nodrizas, también se hablan de un sinfín. ¿Por qué? Porque en cualquier catástrofe la humanidad tiene que subsistir, pero es muy triste que no le estemos apoyando a esto. ¿Por qué? Porque no estamos ni siquiera preparando a nadie, a nuestros alumnos, solamente a nivel universidad, en cuestiones aeroespaciales. Tenemos que legislar y que las cuestiones espaciales o del espacio tienen que ser como una materia, tiene que estar integrada también en los libros, ¿sí? Porque es un derecho, decían que es un derecho universal, y sí, yo coincido totalmente en eso. Es un derecho universal el que podamos subsistir como civilización, pero además también como México, como país, ¿sí? Porque los que se están apostando a todo esto pues son los países del primer mundo, que ya están mandando, y lo vemos, ¿no? Están mandando, pues normalmente vemos que están astronautas, y sí, tenemos solamente un astronauta y una viajera espacial, ¿no? Pero tenemos que tener muchísimo más, pero no, ya no nada más es como para ir a otro país, sino tenemos que nosotros tener nuestra fuerza espacial. Muchas ocasiones se ha escuchado de que vienen meteoros hacia la Tierra y que pueden causar problemas. En otros países están haciendo sus fuerzas espaciales. Se escucha de ciencia ficción, pero es real. De hecho, tenemos que tener esa puntualidad de crear nuestra fuerza espacial, porque tenemos que también estar apoyando y hacer, pues,
me queda claro que tenemos que también apoyarnos en otros países con más experiencia para poder crear nuestra fuerza espacial. Entonces, puntual, mi propuesta es sobre educación y la otra sobre el que tenemos que fundar una fuerza espacial con especialistas en los temas. Decían que en temas de educación, en temas de medicina, en temas. Entonces, pues creo que ahí lo podríamos hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Olivia García, por tu participación, muy gentil, y nuevamente me da mucho gusto que, siendo dama, nos acompañes en este inicio de esta primera mesa de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, quiero completar nada más con esto. El pasado marzo fuimos a concursar con universidades y pues sí, porque son los que tienen ahorita el dinero para venir a hacer esto. Se bloqueó. Y pues bueno, ganaron, y quiero decir que ganó una niña de acá de Tlaxcala y en qué se había inspirado para poder ganar, porque tenían que presentar un hábitat. Pues dijo que creo que no tiene que ser diferente la vida aquí y en el espacio, que tenemos que integrarnos, y tenemos que integrarnos como una sociedad, y pues que tenemos que también entender que va a ser muchísimo más el trabajo, pero que tenemos que tener un poquito más de estabilidad emocional. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bien, a continuación tenemos a Jorge Alejandro García Almanza. Él es licenciado en Ciencias de la Informática con especialidad en Tecnología de la Información y Comunicación. Desde 1998 desarrolló un software para el análisis e interpretación llamado Ojos de Serpiente, que ha sido una herramienta valiosa para el análisis de fotos y videos de los UAP y otros fenómenos paranormales. Es investigador, desde luego, del fenómeno OVNI desde 1995, administrador y director de plataformas En Busca de Quetzalcóatl. Dirige el Ágora Digital de Radio, Arqueología Psíquica, La Magia de los Cuarzos y Cristales, y bueno, pues es director de diplomados de la magia de cuarzos y cristales, titular desde luego de la Cátedra de Laboratorio de Análisis Técnico en los diplomados de la investigación OVNI y Paranormal. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, aquí espero y se vea el video, ya que estamos conectados a la señal alterna. Y bueno, les doy las gracias. No sé si me escuche bien. Tenemos tu imagen, no sé si quieras continuar de esa manera. Bueno, sí, así creo que sí se escucha. Bueno, mi participación es la siguiente, así que bueno, permítanme un segundo. Buenas noches, presidente y rector, consejeros y maestros, decanos del Centro de Estudios CIMIX, compañeros investigadores de México y del mundo, público en general. El lenguaje es el cimiento de una civilización, lo que une a un pueblo, y es la primera arma usada en un conflicto. Sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido diversos temas de misterio, los cuales hasta hace apenas en el siglo XXI se abrieron los archivos para ir en búsqueda de las respuestas. Pero ya desde mediados de siglo, o más aún en el desarrollo de civilizaciones como la maya, ya habían rastros de un lenguaje para estar en comunicación con otras entidades provenientes de otras partes de la galaxia. Tal es el caso de los petrograbados que existen en las civilizaciones como las llamadas Anáhuac, Sumeria, egipcia, por nombrar algunas de las 7 civilizaciones madre. Pero la idea central, hablando del lenguaje y biotecnología, es la comunicación. ¿Qué necesita México ante la necesidad de un encuentro? Justamente es el lenguaje. Muchos de nosotros hemos sido testigos de la forma en que presencias o entidades
nos hacen saber que están pendientes de nuestras investigaciones, cursos, hallazgos y foros, ya que se han presentado fenómenos los cuales, por medio de las diversas herramientas informáticas y digitales que ha ocupado un servidor, hemos podido descifrar párrafos compuestos por 5 o 6 palabras, las cuales nos indican coordenadas, IDs, sitios web que tienen que ver con el ADN humano y otros temas de ciencia y tecnología, los cuales nos hacen dirigir nuestra atención, así como los nombres de las propias entidades de quienes están comunicando, así como de su origen y de planeta. Tecnología compatible que ocupan para que por medio de nuestros conocimientos podamos llegar a ellos y entenderlos. Estos encuentros ya están desarrollándose en el Centro de Estudios CIMICS, así como códigos descifrados desde Colombia, México y otras partes del mundo, que nos han hecho favor de enviar material y ha sido un reto apasionante llegar a este par de palabras, ya que por medio de personas contactadas es como llegan a nosotros y con quienes debemos apoyarnos para estar en contacto con ellos. La referencia del lenguaje como desarrollador de software me ha dado la idea de ocupar diversas herramientas digitales, y esta ha sido la película Arrival, o en su nombre en español, La Llegada, donde nos muestra una civilización que llega a nuestro planeta y dar a saber que el tesoro más grande es la idea de poder comunicarnos y establecer un contacto más allá del quinto tipo. Y es pensar que alguna vez la humanidad más antigua tuvo referencia de ellos y atrevernos a decir que intercambió ideas, planes y sobre todo tecnología. Al decir esto, es porque al establecer la idea de que algunas civilizaciones más avanzadas estuvieron aquí y dejaron que el ser humano se desarrollara, pero al mismo tiempo controlarlo por otra parte, fue perseguir fines a favor de ellos. Pero también hay que decir que otros nunca se fueron y siguen operando desde este planeta y fusionados con esta raza humana para establecer a lo largo de la historia seres híbridos, como les han llamado, dioses y semidioses hechos a su imagen y semejanza. El entender cuál es el propósito del ser humano y su evolución, creo que ese es el tema central. Cuando exista un contacto y comunicación directo con ellos, podamos dar el siguiente paso de la evolución. Ya que al decir que somos los únicos en este universo y otras galaxias, sería inapropiado cuando la historia del planeta nos da las respuestas de dónde venimos, cómo fuimos creados y que el llamado despertar es tan solo para redireccionar nuestra misión como seres altamente energéticos, biológicamente perfectos y con una misión de vivir en hermandad con otras civilizaciones, y está a la vuelta de la esquina. Pero también existe un llamado de alerta, ya que por referencias, libros, archivos y de los resultados de las propias investigaciones, existen también civilizaciones que desean un equilibrio, pero hay otras que también les gusta generar diferentes reacciones, es decir, son las llamadas civilizaciones hostiles, que pueden poner en peligro la integridad del ser humano y pensar en una actividad militar y hasta colonización, como se ha dicho muchas veces, donde el papel del ser humano y su ingeniería biotecnológica forma parte del desarrollo, vínculo y evolución. Tienen mucho que ver con crear, ¿por qué no?, una nueva historia. Hacer caso a los mensajes que nos han dejado en códices, petrograbados, tablillas de cuarzo, tablillas de oro o esmeralda, así como dar seguimiento a las ondas espaciales enviadas como científicos como Carl Sagan, la cual recordemos que contenía saludos en 55 idiomas, 12 minutos de sonido de la Tierra, como latidos del corazón humano y lluvia cayendo, música de Brahms y Chuck Berry, y en lugar de humanos desnudos, la NASA aceptó la imagen de una mujer embarazada. Esta placa llamada Pioneer, 27 años más tarde tendría respuesta en campos de cultivo, así como en código binario, del cual todo el sistema informático se basa, y dar paso a la computación cuántica. Y esto nos puede llevar a un punto en común, ya que las matemáticas, en la cual está basado todo el diseño de programación, sería el lenguaje del universo para poder entendernos entre civilizaciones.
Y el momento sería apropiado para hacer un llamado a las nuevas generaciones que tendrán la alta misión de reescribir la historia, redirigir las naciones hacia un bien común por la paz y armonía que el propio universo pide. Y si se trata de coexistir con algunas civilizaciones, es posicionar al ser humano como una forma de vida inteligente, mutable, preocupada por el planeta en que vive y sobre todo ocupado en la construcción de su destino. Esta es una de las acciones que tiene que implementar México ante la posibilidad de un contacto, donde debemos mostrar el potencial de investigación y estrategias para conocer la finalidad de determinada civilización que se presentara, así como de estudiar su origen, su historia, su tecnología, su forma biológica, sus intenciones, generar nuevas clasificaciones de objetos por los cuales se desplazan, generar nuevos campos de estudio, se crearían nuevas asignaturas de estudio para la población joven, alimentación. Pero todo esto sé que a muchos de los investigadores tendremos que seleccionar de acuerdo a nuestra especialidad y ayudarle a la ciencia a dar nuevos postulados y paradigmas ante una nueva era para el ser humano en el planeta Tierra. Y termino con esta frase de Carl Gustav Jung que dice: el encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si se produce una reacción, las dos se transforman. Ahora pensemos qué se puede dar con dos civilizaciones, hijos de polvo de estrellas. Les agradezco a todos su amable atención. Muchísimas gracias, licenciado García Almanza, por su presentación. Bueno, ahora nuestro siguiente exponente de esta mesa de trabajo, tengo yo el honor de presentar al doctor Enrique Alberto Gómez Benson. Él es científico espacial, es profesor de física y astronomía de la Universidad de Carolina del Oeste. Doctor, muchísimas gracias por estar en esta primera mesa de trabajo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Me puede escuchar? Sí, bueno, ¿me puede escuchar? Perfecto, se escucha perfecto. Ok. Gracias a los organizadores de esta mesa y por la inclusión de miembros de la comunidad mexicana aquí en Carolina del Norte. En mi exposición voy a dar por dado que estamos haciendo contacto con inteligencias no humanas con tecnología más avanzada, aunque vale continuar verificando esta hipótesis. Quiero hacer 3 observaciones que apunten a una propuesta concreta para el gobierno y la sociedad civil mexicana. La primera observación es que necesitamos considerar las escalas de tiempo en que inteligencias no humanas se pueden desempeñar. Si la preocupación es la acción bélica de esas inteligencias, consideremos que nuestro modelo de actores militares están basados en mamíferos con sistemas nerviosos centrales, con limitantes basados en nuestro metabolismo. La acción química de nuestras neuronas, nuestro ritmo cardíaco que tiene escalas de tiempo de milisegundos, minutos y horas, nuestro conjunto social tiene escalas de planificación de días, meses y años. Por eso entendemos el concepto de acciones bélicas en esas escalas de tiempo similares. Sabemos que hay seres vivientes que manifiestan la fenomenología de inteligencia y comunicación entre sí que no están organizados en sistemas nerviosos y metabolismos como los nuestros. En el Bosque Nacional Malheur del estado de Oregón, hay un solo hongo, un individuo de única genética de la especie Armillaria ostoye que vive en el suelo del bosque, cubriendo 2.385 hectáreas, pesa 35.000 toneladas y tiene una edad de más de 8.600 años. ¿Podríamos entender una invasión militar como tal en escalas de tiempo de miles de años o más largas? El filósofo y etnobotánico Terence McKenna concluyó que lo más difícil para combatir una invasión extraterrestre es simplemente darse cuenta de que una invasión se está dando y en qué modalidad. Mi segunda observación es apuntar a los resultados preliminares de un nuevo campo de estudio denominado antropología más allá de lo humano. El antropólogo de grupos étnicos de las Amazonas ecuatorianas, Eduardo Kohn, expone en su libro Cómo piensan los bosques que las formas de pensar y de comunicarse en el ámbito no humano en general no son semióticos, no simbólicos. Es decir, que no se da en el procesamiento de abstracciones simbólicas como lo estamos haciendo en este momento, sino en la sincronía de afectos neurobiológicos entre organismos con propósitos de coordinación.
Si vamos a entender y relacionarnos con inteligencias no humanas, vale desarrollar un esquema general para entender lenguas pidgin o lenguas macarónicas o criollizadas entre especies que Eduardo Kohn, Eduardo Viveiros de Castro, Donna Haraway, Bruno Latour y otros están documentando. Por ejemplo, especies de pulpo, calamares y otros cefalópodos pueden completamente cambiar patrones de color en su piel de manera elaborada, no solo para hacer camuflaje, sino para comunicarse entre sí y con otras especies. Pero esos patrones asumen que el cefalópodo puede o tiene un modelo internalizado de cómo operan los sistemas nerviosos y percepción de especies vertebradas radicalmente distintas al su mismo. Este esquema tiene utilidad para abarcar aspectos de los fenómenos anómalos, ovnis y adyacentes documentados por el ufólogo Jacques Vallée y otras modalidades de contacto captados por el Instituto de Estudios de Conciencia y Contacto con más de 4,200 personas en contacto con el fenómeno. Se notan en estos estudios que una vez que el fenómeno ofrece pruebas contundentes para un esquema interpretativo particular, también empieza a manifestar aspectos difíciles de conjugar con el mismo esquema. Por ejemplo, a la misma vez que se dan pruebas de un fenómeno aeronáutico, como los captados por la Fuerza Aérea Mexicana en marzo 5 de 2004 en Campeche, que apuntan a naves hechas de tornillos y paneles de circuitos emitiendo en el infrarrojo, también se manifiestan a través de múltiples testigos experiencias más coherentes con una cosmología religiosa particular, como encuentros con desfallecidos, ángeles, apariciones marianas, etc. El fenómeno escapa su captura en un solo esquema interpretativo, obedeciendo más al aforismo que dice, el fenómeno se niega a sí mismo. Es como si el fenómeno no solo tiene conciencia de cómo lo percibimos, todavía más, como un pulpo psíquico, el fenómeno reacciona a todo esquema interpretativo que le queramos imponer, lo confirma y lo desafía a la misma vez. ¿Quiere despistar o desquiciar a propósito? También puede ser que no tiene ni maestría ni interés en las coherencias de las operaciones simbólicas de nuestro razonamiento, pero solo en el efecto total de nuestra neurobiología y nuestros comportamientos que estos accionen. Y eso creo que es el aspecto definitivo y más inquietante del fenómeno, como una tecnología avanzada no humana. Tercer punto. Hay otros esquemas para entender el fenómeno más allá de una invasión por seres con tecnología más avanzada. Algunos de los compañeros aquí han mencionado esas posibilidades, porque si es cierto, entonces, que es una invasión extrañamente lenta sin ninguna urgencia para capturar ni recursos ni territorio. Eduardo Kohn nos comunica la creencia de la etnia runa en la Amazona que en la selva todo cultiva a todo. La selva, que a simple vista todo es un desorden de alta densidad de seres vivientes en competencia, es en realidad un espacio altamente cultivado por seres que se promueven los unos a los otros para su beneficio. Sí podemos decir que en escalas de meses y años los humanos cultivamos plantas, pero en escalas de milenios y cientos de milenios son las plantas que cultivan mamíferos, aves o insectos para su propio provecho. No podemos rechazar que el fenómeno que estamos considerando realmente nos está cultivando en escalas de tiempo de miles de años, no para nuestro simple beneficio, pero como parte de un proyecto más amplio como lo abarca el profesor Alex Almanza. ¿Cómo establecer la naturaleza y el objetivo de tal proyecto? Ofrezco a esta mesa una propuesta basada en las escalas de tiempo largas, el lenguaje semiótico y retos de entender un proyecto que opera en marcos de referencia no humana. Esta es una propuesta para mantener la continuidad del proyecto de civilización humana dentro del territorio mexicano, que remonta desde más de 10,000 años con la domesticación del teocintle en el eje neovolcánico de ahora Puebla y Oaxaca, resultando en la especie sea maíz o maíz común que permitió un cultivo de alto rendimiento agrícola de carbohidratos y proteínas, permitiendo el acelerado crecimiento de centros de civilización. La herencia cultural de las etnias del territorio contiene patrones de adaptación cultural a la geografía y ecosistemas únicas en el mundo, que son resultado de más de 10,000 años de actividad humana. Esto se manifiesta en la particularidad del proyecto de civilización mexicana, en su capacidad de rápida recuperación después de un colapso total político a raíz de erupciones volcánicas, cambios climáticos
invasiones y sobreexplotación. Es necesario tomar un módico de precaución para mantener la continuidad de este proyecto de civilización para escalas de tiempo de 10,000 años o más. Esta propuesta es crear un repositorio de artefactos y material biológico de manera análoga a la bóveda de semillas o germoplasma actualmente localizada en la isla ártica de Svalbard, Svalbard Global Sea Vault en inglés, pero ubicado en territorio mexicano. El propósito de este es comunicar a grupos humanos sobrevivientes a 10,000 años conocimientos esenciales para alcanzar la prosperidad del ámbito geográfico de ese territorio. Otro proyecto análogo se está construyendo cerca de Van Horn, en Texas, Estados Unidos, por la Fundación del Tiempo Largo, Long Night Foundation. Este es un reloj mecánico diseñado para marcar el tiempo en un periodo de 10,000 años sin mantenimiento, cuyo propósito es enseñar la operación de varios calendarios, el movimiento de los astros e ingeniería y matemáticas elementales. Este diseño considera la posibilidad del colapso total de la civilización en el continente y las necesidades de los sobrevivientes después de ese colapso. Un artefacto de igual ambición en la República Mexicana, capaz de comunicar con seres humanos a 10,000 años o más en el futuro dentro del territorio, sería más que un gesto generoso. Es una expresión de soberanía, manifiesta la continuidad del proyecto de civilización, porque esta no sería la primera vez que tal iniciativa se daría. Cientos de monumentos jeroglíficos, erigidos a través de 26 siglos por las culturas olmecas, mayas, zapotecas, totonacas, nahuas y demás, marcan eventos en un sistema calendárico común, manifestando alto interés por eventos, tanto pasados como proyectados en un futuro de miles de años después de su fabricación. Como lo mencionó el ingeniero Sánchez Gómez, mantener la continuidad de esta manifestación cultural avanza nuestro compromiso con el proyecto de civilización mexicana en pie ahora más de 10,000 años, y también manifestaría nuestra capacidad de pensar de manera más que humana, porque su sentido se entiende en escalas de tiempo mucho más largas. Es una señal con contenido semiótico que podría resultar en una respuesta y nuevas conductas que se presenten la coherencia que el fenómeno todavía no ha manifestado. Esta propuesta, manifestando capacidad de conciencia, puede ser la piedra de Rosetta para entablar la comunicación que estamos buscando. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por su participación, muy interesante. Bien, seguimos con nuestro siguiente participante, que es Doguel. Bueno, él es un joven que inició su contacto con su yo superior, maestros ascendidos, seres extraterrestres y multidimensionales, con lo cual su vida en todos los aspectos dio un giro repentino, iniciando la recepción de información, la realización, y se dedicó a realizar dentro de lo que es su profesión conciertos musicales, conferencias, entrevistas en radio y periódicos locales relacionados con su experiencia de contacto. Combinó estas actividades con la docencia en informática y la docencia en la música. Actualmente trabaja en la docencia musical. Adelante, por favor, Doguel. Buenas noches. Es un privilegio estar con ustedes. Para aprovechar el tiempo que hay, voy a iniciar rápidamente. ¿Qué necesita México ante la posibilidad de un encuentro con tecnología no humana superior? 1. La necesidad imperiosa de un gobierno benevolente, bien informado, consciente e interesado en el tema del fenómeno de la presencia extraterrestre en la Tierra. 2. Concientización de nuestra gente de la realidad de la presencia extraterrestre en la Tierra, y de acuerdo a mi experiencia... ¿Puedes checar, por favor, tu emisión? Adelante, se congelaste, adelante. Perdón. ¿Qué necesita México ante posibilidad de un encuentro con tecnología no humana superior? Punto 1. La necesidad imperiosa de un gobierno benevolente, bien informado, consciente e interesado en el tema del fenómeno de la presencia extraterrestre en la Tierra. 2.
concientización de nuestra gente de la realidad de la presencia extraterrestre en la Tierra y de acuerdo a mi experiencia y la de otros, que los que se manifiestan abiertamente son benévolos, son benévolos. Y al afirmar esto, estoy en concordancia con grandes personalidades como el ex sargento mayor Bob Dean, Clifford Stone, el padre de la exopolítica Alfred Weber, Sixto Paz, Alex Collier, Arlequín y el padre de la investigación OVNI en México y quizá en el mundo, Jaime Maussan. 3. Nos han dicho que el futuro es impredecible, pero la realidad es que nosotros estamos creando cotidianamente el futuro desde el presente ahora. Voy a hacer un ejercicio, si lo quieren practicar ustedes, díganse a ustedes mismos, estoy sentado, pero me voy a levantar, me voy a parar. Estoy sentado, es presente ahora. Me voy a levantar es un futuro potencial. ¿Qué pasa cuando yo me levanto? El presente ahora, que era un futuro potencial, se convierte en futuro. Allí lo dejo eso. ¿Qué es una línea de tiempo? Una línea de tiempo es un futuro potencial que se crea desde el presente ahora. Tipos de líneas de tiempo. Las líneas de tiempo principales son dos. Línea de tiempo personal y línea de tiempo planetaria. Línea de tiempo personal es aquella que una persona crea con sus pensamientos, sus palabras, sus emociones y sus acciones. Línea de tiempo planetaria es la suma total de todas las líneas de tiempo de cada una de las personas que habitan este planeta o ese planeta. Entonces, cada decisión, cada movimiento, cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción abonan para generar una línea de tiempo determinada. Así pues, todo lo que un ser humano, una persona haga, tendrá una repercusión, una consecuencia en el futuro, en primera instancia, en primer lugar, principal y mayormente para él, pero también para el conjunto de toda la sociedad planetaria, para todo el planeta. Ahora bien, cualquier línea de tiempo personal ya existente puede ser cambiada a una línea de tiempo de bienestar o a una línea de tiempo de malestar que afectará a la persona correspondiente. Pero también cualquier línea de tiempo planetaria ya existente puede ser cambiada a una línea de tiempo planetaria de bienestar o de luz, entre comillas, o a una línea de tiempo planetaria de malestar u oscuridad, entre comillas, que afectará a toda la humanidad planetaria. Por tanto, si una persona está en una frecuencia de vibración conciencial baja, por cualquier razón, no importa cuál sea, está creando una línea de tiempo personal correspondiente a esa vibración suya, y esa situación o circunstancia que le está haciendo bajar su vibración volverá cada vez más fuerte hasta que A, pueda entenderla, tratar de reconciliarse con ella mediante la sabiduría. B, pueda aprender el beneficio que le ofrece. C, pueda recibir el bienestar que implica. Es claro entonces que las dos líneas de tiempo principales o preponderantes, la línea de tiempo personal o una de las personas que conforman la sociedad humana planetaria, puesto que es de esta manera en la que crean el futuro personal y del planeta. Todo esto deja en claro la importancia del tema de las líneas de tiempo, de cómo llegan a cambiar el conocimiento de que son los seres humanos, Ya no queda, pero sí tenía, ¿no? que son los seres humanos o todos concientizan y aplican esto. Pueden realizar más rápido y la victoria de aquellos de la humanidad para buscar la luz. Es decir, nosotros somos los que creamos esto o aquello. En otras palabras, no hay poder fuera de nosotros. No hay poder fuera de cada uno de los seres humanos. Nosotros somos y tenemos el poder. Por tanto, es bueno darse cuenta que los hermanos humanos que decidieron abrazar la oscuridad y no la luz, que han estado controlando el planeta y la humanidad, nunca han tenido el poder para ejercer el control sobre nosotros. Somos nosotros los que les dimos ese poder de control. El gran objetivo de aquellos hermanos humanos que decidieron abrazar la oscuridad y no la divina luz es actualmente mantener la frecuencia de vibración conciencial de la mayoría de la humanidad lo más baja posible para así mantener una línea de tiempo oscura, entre comillas, y evitar el despertar conciencial de la humanidad. Esto lo consiguen a través principalmente del miedo, la violencia, el odio, etcétera, y por sobre todas las cosas, ocultando la maravillosa y radiante verdad de que todos los seres humanos somos dioses con minúscula, somos seres espirituales,
somos en esencia seres divinos, emanados de la divina fuente cósmica, y logran esto a través de los medios de comunicación que ellos mismos controlan. Actualmente, su logro de mantener una línea de tiempo oscura solo retarda el proceso de ascensión planetaria, pues ya no pueden evitarlo. Entonces, la realización de la ascensión del planeta Tierra depende de las propias acciones de la frecuencia o vibración consciencial que la humanidad planetaria pueda sostener. En otras palabras, y esperando que quede claro, somos nosotros los seres humanos los que podemos hacer que se cumpla una línea de tiempo catastrófica, línea de tiempo oscura, entre comillas, de baja vibración consciencial, innecesaria, pero también somos los seres humanos los que podemos hacer que se cumpla una línea de tiempo equilibrada, línea de tiempo de luz, entre comillas, de alta vibración consciencial, que estoy seguro todos anhelamos. Ahora, por favor, analicemos lo siguiente, pues aquí está la clave. Si somos conscientes de que si hacemos énfasis en una línea de tiempo catastrófica, nosotros mismos ayudamos a que se realice, ¿por qué insistimos a veces tan enfáticamente en hablar y hablar de eso? Si conocemos, si conocemos que lo que pensamos nos convertimos, como hablan algunos filosofías, y si somos ya conscientes de que nuestro sentir, pensar constante crean una determinada línea de tiempo, es decir, un determinado futuro y potencial, ¿por qué entonces no hacemos énfasis en una línea de tiempo positiva, de bienestar, de victoria de la luz, entre comillas? Y de esa manera nosotros mismos, me perdí, perdón. Si somos conscientes de que nuestro sentir, pensar y constante crea una determinada línea de tiempo, es decir, un determinado futuro, ¿por qué entonces no hacemos énfasis en una línea de tiempo positiva, de bienestar, de victoria, y de esa manera nosotros mismos ayudamos a que se realice? ¿Por qué no insistimos enfáticamente a hablar, pensar, sentir y actuar acorde a una línea de tiempo positiva, de bienestar, de victoria de la luz, y de esa manera nosotros mismos ayudamos a que se realice? ¿Qué nos ha faltado? Seguramente analizar meticulosa y profundamente esta ley del pensar, sentir, igual creación de línea de tiempo, igual creación del futuro potencial. Por tanto, la respuesta a la insistente pregunta, ¿por qué unos contactados hablan de un futuro catastrófico y otros contactados hablan de un futuro positivo de victoria de la luz, entre comillas, es la siguiente? Porque algunos están aún en una línea de tiempo catastrofista, es decir, de baja vibración, mientras otros están ya en una línea de tiempo positiva de victoria de la luz de alta vibración. Si todo lo anterior se comprende, se concientiza, ¿qué esperamos para que todos o la mayoría de la humanidad planetaria vayamos en pos de una línea de tiempo de alta vibración conciencial que nos lleve a la ascensión planetaria y de la humanidad de manera más rápida y directa? Necesitamos saber, osar y hacer. Espero que se haya captado la importancia de entender cómo operan las líneas de tiempo y haya despertado en ustedes la necesidad de ir hacia una línea de tiempo de luz, entre comillas, pues ahora saben el cómo, que sí se puede y cómo hacerlo. Confiemos en lo que está por venir, en el plan divino para este planeta y su humanidad, el cual es un futuro maravillosamente glorioso. Y a decir esto, vuelvo a estar en concordancia con grandes personalidades como el ex sargento mayor Bob Dean, Clifford Stone, Alfred Webre, el padre de la exopolítica, Sixto Paz, Alex Collier, Arlequín y el padre de la investigación OVNI en México y quizá en el mundo, Jaime Maussan, porque seguro en un futuro no muy lejano estaremos escuchando decir a los habitantes de nuestro planeta, valió la pena todo lo que pasamos, porque hoy somos una raza equilibrada y evolucionada, hoy somos una sociedad fraterna, altamente armónica y totalmente sustentable. La luz ha ganado. Por tanto, todo lo opuesto es lo que necesita México y el mundo, incluso ante la posibilidad de un contacto con seres de evolución superior y tecnología no humana superior. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Noguel. Bien, continuamos con nuestro siguiente exponente, Marciano Dovalina. Bueno, él es documentalista, filántropo, ufólogo. Él nació el 18 de diciembre de 1980. A los 5 años tiene su primer contacto, el 6 de enero de 1986, mismo que lo motivó a seguir investigando sobre los temas UFO y paranormales. En el año 2000 se integra como documentalista y camarógrafo con un grupo de ufólogos y arqueólogos reconocidos en busca de la civilización intraterrestre en Valle de Santiago, misma que llegó a su fin 4 años después debido a diferentes apariciones de los hombres de negro. Del 2000
2004 al 2016 se dedicó de una manera más formal al cine, la fotografía, la filantropía, y ha trabajado para algunas fundaciones de diferentes países, y con la oportunidad de participar, desde luego, como cameraman para la televisión suiza durante los años del 2010 y 2011, cubriendo situaciones de terremotos, huracanes, cólera y las elecciones presidenciales en Haití. Marciano Dovalina, por favor, a continuación. Bueno, también tenemos otros datos, que en el año 2016 crea una escuela de estimulación musical. En fin, es una persona bastante entusiasta en lo que es su profesión. Adelante, por favor, Marciano Dovalina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Los he estado escuchando y de verdad a mí se me hacen pues ponencias e historias maravillosas, todo lo que han contado, todo lo que han dicho. Pero creo que tenemos que aterrizar un poquito también como la parte de la que estamos hablando, de qué pasaría si México se encuentra contra esta tecnología, de aterrizarlo en la Cámara de Diputados que nos está dando esta apertura, ¿no? O sea, tenemos de dos sopas, o lo seguimos viendo todo como fantasía, o lo seguimos viendo todo como realidad y como hechos y como esta apertura que nos están dando de que ya los escépticos empiezan a creer más y sobre todo por tanto que se ha documentado ahora. No puedo asegurar que ahora hay más o menos avistaciones que antes, que en años anteriores o en siglos anteriores, pero sí gracias a la tecnología y a las redes sociales, prendes la computadora y encuentras cualquier cantidad de información. Yo me iría muchísimo un poquito a esta parte de la educación, de empezar paso a pasito y de ir como de principio para poder crear iniciativas, ¿no? Justo con la Cámara de Diputados. Desde empezar con los niños, nosotros hacemos muchísimo trabajo con los niños y de hecho la escuela que creamos se llama la Escuela del Marciano y trabajamos mucho con niños, trabajamos también derechos de los niños, pertenezco al Consejo Internacional de Derechos Humanos y por ahí estamos trabajando también un tratado o un código civil de los derechos de los no humanos, o sea, qué derechos y obligaciones tendrían las personas que nos visiten de otros lugares, de otros planetas, que no tenemos contacto acostumbrados a verlos, y pues estamos como planeando estas ideas, pero sí creo que tenemos que empezar paso a pasito, un poco más digerido, empezar con la educación de los niños. Por ejemplo, ahorita creo que de repente nos estamos yendo a lenguajes que entre nosotros nos entendemos perfecto, pero quién sabe si la persona que está del otro lado, que nunca ha tenido ese contacto, entiendo un poquito de esta parte, ¿no? O, por ejemplo, la historia de Linda a mí me encantó y me tiene fascinado, pero no sé qué tan positivo o no sea que de primera entrada alguien que no tiene conocimiento conoce a alguien que te está hablando de que yo soy contactada, de que yo tengo esta información y de que ellos me hablan, ¿no? Y entonces yo que soy como medio escéptico, de repente podría decir, ay, mira, ya me están contando otra historia de fantasía, mejor apago la cámara. Entonces, no sé si debemos de tener cuidado, a lo mejor en la manera con la que debemos de entrar, ya que tenemos la suerte de que nos están dando esta apertura y empezar justo a crear iniciativas como de educación, ¿no? De educación, de protocolos, o sea, los niños en las escuelas desde la primaria, ¿no? Del kinder, mi hija tiene 4 años y habla de estos temas como si nada, creo que deberían de empezar a tener esta educación de cosas que están pasando. O sea, ni siquiera les vamos a tratar de cambiar la historia, tampoco les vamos a tratar de cambiar la religión, ni decir que, bueno, ya Dios no existe y ahora son los extraterrestres, pero sí enseñarles esta parte para que ellos se empiecen a acostumbrar al tema. Por ejemplo, la parte del lenguaje a mí me encantó, pero yo que desconozco, pues, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿qué protocolo hay o qué educación hay para que yo o mi grupo de amigos que vamos a acampar a la sierra, de repente se nos aparecen 3 seres de otra parte y cómo vamos a reaccionar, ¿no? O sea, ¿qué educación hemos tenido para cómo reaccionar? O sea, les vamos a aventar piedras, nos vamos a asustar, vamos a correr. Desafortunadamente también por tantas películas y porque todo el mundo es bélico, tenemos la idea de que ellos solo vienen a conquistarnos y que el fin del mundo y que nos llevan para abducirnos y experimentar y hacernos 1000 cosas. Esa teoría es mucho más grande que la teoría de que pues, también vienen en plan buena onda y que deberíamos de aprender también de ellos. O sea, yo creo que ellos traen mucha tecnología para que podamos aprender y enseñarnos mutuamente, pero sí tenemos que tener una preparación para todo, ¿no? Sí debe haber protocolos a lo mejor de seguridad,
pero ¿cómo podemos plantear estos protocolos si ni siquiera los tenemos, ¿no? En cosas terrestres. ¿Qué pasa con un terremoto? Cuando hay un simulacro, es más, en las empresas yo he visto muchos ni salen a la calle, se quedan trabajando porque dicen, ay, es simulacro. Pasa el terremoto y no sabes qué hacer, ¿no? Y entonces no nos podemos educar en cosas tan sencillas. O por ejemplo, hablando de México, yo creo que el 90% de los mexicanos no sabrían o no sabríamos qué hacer si de repente nos invade otro país. Ni siquiera estamos hablando ya de una invasión extraterrestre, ¿no? O sea, ¿qué protocolos de seguridad estamos siguiendo si de repente Estados Unidos, Inglaterra, Francia, cualquier país decidiera invadirnos o atacarnos? Entonces, yo creo que debemos de empezar como desde ahí, desde esa conciencia de la prevención. Claro, quizá crear un grupo de avanzada, ahora sí, de todas estas personas que tienen el conocimiento, porque no sabemos si este contacto va a ser mañana o va a ser en 10 años, y si este contacto se diera mañana, bueno, ¿cómo vamos a actuar los que ya tenemos cierto conocimiento? ¿Cómo podemos adelantarnos esta parte? Pero en el camino ir reeducando sobre todo estas generaciones que ya viven con esto, ¿no? O sea, los niños ya viven con los extraterrestres, con las fantasías. Yo otra vez le enseñé a mi hija una foto de realidad que hicieron con la inteligencia artificial que ha dado la vuelta al mundo, creo que era el Congo o África, unas personas de piel negra abrazando a unos extraterrestres. Y lo primero que me dijo mi hija es, papá, en lugar de asustarse, papá, ¿cuándo me presentas a tus amigos marcianos, no? Y les digo, la niña tiene 4 años, y yo creo que si les empezamos a meter como esta parte de que es algo que ya es real, que ya estamos viendo, que a lo mejor no podemos comprobar al 100%, pero ya hace 2 días pasó en Baja California y pararon el aeropuerto y ya hasta el presidente habló de esto. Entonces yo creo que ya hay como algo de verdad ahí, pero pues siempre que tenemos que hacer, pues construir como toda esta parte de educación, construir toda esta parte de protocolización, construir como toda esta parte de cómo actuar, de cómo vamos a generar alianzas también, ¿no? O sea, cualquier cosa que pase, qué alianzas o qué hemos platicado con otros países para que si pasa algo, pues México se una con Estados Unidos, que somos los que tenemos más cerca, y podamos actuar, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que plantear como todos los escenarios, pero arrancando como de paso a pasito, como con un lenguaje, pues, por así decirlo, como más para niños, entendible para todo el mundo, porque sí son mucho más los que creo que no creen y no entienden esta parte, a los que incluso lo hemos vivido. Es que a lo mejor como si yo ahorita me pusiera a contarles mi historia con los hombres de negro, pues ahí me ha pasado, ¿no? Gente que no tiene ni idea de esto, pues le cuento mi historia con los hombres de negro y entonces pues este cuate vio la película, está fumado y justo lo que no queremos que pensemos, que piensen, ¿no? Entonces ya una vez que los introduzcamos, de una vez que se empiecen a involucrar, pues quizá ya después les podemos contar historias todavía más grandes o ya estas historias reales que nos han pasado, que hemos vivido. Y pues yo creo que por ahí va un poquito mi participación para pues no hablar como pues tanto de más encuentros o de repetir de lo que ya han dicho la mayoría, pero creo que sí hay que aterrizarnos para poder entrar como queremos con nuestros compañeros de la Cámara de Diputados y justo para poder crear estas iniciativas pues de educación de la cultura UFO o como quisiéramos llamarlo, pues en todo México. Muy bien, perfecto, Marciano, agradecemos mucho tu intervención. Continuando con nuestros participantes, menciono a Alberto Giacomán, él es productor musical con 10 años de experiencia en chamanismo y espiritualidad. Adelante, por favor, Alberto, tienes la palabra. Alberto no se encuentra por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estaba activando el micrófono. ¿Sí me escucho Muy bien? bien, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí me escucho bien? Nada más quiero corroborar. Sí, te escuchas bien. Ah, excelente. Pues bueno, yo, dado que nos hemos extendido un poquito más allá de los 7 a 10 minutos con los demás compañeros, es un poquito pesadito, entonces voy a ir todavía más al grano a lo que yo quería ir al principio. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por este espacio, por todos preocuparse por un mismo fin, que es el fin social a futuro, y eso es algo que se debe de aplaudir. Todos los que estamos en este grupo ya ganamos, somos afortunados, y sin duda creo que un buen motivo es marcar un buen paso en la historia y quiero felicitar a todos y
compartirles que me siento muy, muy feliz de poder estar aquí al lado de ustedes, aprendiendo de todo lo que nos comparten. Pues mira, antes que nada, saludos, buenas noches a todos. Yo pienso que para poder proponer algo de un problema que claramente lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, lo hemos tenido desde hace muchísimos años, pero ahora aprovechando este boom social que está en internet, ahora en todos lados, todos los podcasts están hablando de ello, TikTok, redes sociales como Instagram, YouTube, ya no solamente son los investigadores profesionales, sino también ya puede ser desde un joven en cualquier país investigando por su propia cuenta y profundizando. Yo creo que para México el problema raíz de, no solamente de este tema, sino de todos los demás, es la educación. Entonces, pienso que si todos nosotros pudiéramos tener una misma rama de educación, una misma fuente con pruebas, creo que nos daría más fuerza a nosotros, la comunidad, que nos dedicamos a investigar el fenómeno ovni. Creo que al tener una misma fuente, una misma corriente filosófica, ya sea combinada con la espiritualidad, que yo en lo personal comparto una línea, que es una línea muy importante del contacto, pienso que si todos tuviéramos una misma corriente de estudio, podríamos llegar a más, ya que tiraríamos y empujaríamos el mismo carro a la misma dirección y no cada quien a sus lados. Entonces siento que por ahí es un punto muy importante. Muchas personas hablan de contacto extraterrestre por medio de ángeles, otros por números, otros por geometría sagrada y otros grupos de energía ocultos también. Entonces, si pudiéramos resumir uno, aunque no sea tan detallado, creo que eso nos llevaría a tener un poquito más de reconocimiento ante la sociedad, ya que la sociedad, desde los primeros tiempos del Homo sapiens sapiens, tiende a poder ofender algo que no comprende, y no es algo que sea malo, simplemente es un punto de inconsciencia. Entonces aquí tenemos que hablar un poquito de la conciencia espiritual también, que nos pueda amplificar la mente y que podamos entender más allá de los temas, que por más que los expliquemos, porque tomando en cuenta que el paso número uno sería poder proponer un modelo de educación para los demás civiles, para la demás sociedad, para que puedan entender de lo que estamos hablando, ya que el problema dos, lo que estoy planteando ahorita, es que aunque les pongamos una información, no lograrán entenderlo. La información siempre la han tenido enfrente de ellos, la han tenido en internet, la tienen con un amigo, un tío que sí conoce de estos temas, pero más allá de pasarles la información, es generarles la duda. Entonces creo que ese motor es todavía un potencial más fuerte que el de la propia información que ellos puedan recibir o deseen comprender, porque también es una decisión. Y después de eso, pues empezar a conformar instituciones y órganos en los cuales podamos tener la certeza de que es de México, para México y los mexicanos. Dentro de la espiritualidad estoy muy convencido que México juega un papel muy importante en este nuevo despertar, en este nuevo plano. Es meramente física cuántica, no quiero hablar como de alguna corriente de fe o algo así, que no se pueda todavía, vaya, aunque muchos de nosotros sabemos bien qué es lo que sucede, no podemos comprobarlo, no en este momento, pero por medio de la física sí se puede comprobar. Está comprobado que somos energía y estas personas se miden por frecuencias altas y bajas, entonces no es su suerte de que estés en el campo y voltees al cielo y veas un ovni, simplemente es estar en la frecuencia correcta y poder ver lo que tenemos adentro para poderlo proyectar afuera. Después de este órgano federal, que creo que es muy importante nombrar ciertas instituciones como la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina, poder empezar a hacer un equipo y empezar a delegar ciertas categorías de investigación en la cual no intervenga, y esto es muy importante, no intervenga mano extranjera, ya que la bandera en estos temas ahorita la tenemos nosotros como mexicanos, y creo que debería ser muy buena idea sacarle provecho y todos, como lo dije desde el principio, empezar a entender una misma fuente de información para que no podamos caer en este hoyo de divagar o hablar de un tema inclinado a la derecha y el otro investigador a la izquierda, y pues no tengamos como que la certeza o la aceptación de la sociedad, que es donde el gobierno se encarga en saber qué porcentaje de la sociedad le preocupan estos temas, porque siempre van a apoyar a las mayorías. Entonces tenemos que generar una mayoría consciente, una mayoría civil, una mayoría
que entienda el problema de que no tenemos ahora nada en la mesa de cómo vamos a actuar en cualquier invasión, en cualquier contacto, y estos señores, pues lo sabemos, ya podría ser en cualquier momento. Hasta ahorita eso es mi investigación y lo que quisiera aportar para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación y bueno, pasamos con el último de nuestros expositores, Fernando Belieria, reconocido investigador del fenómeno latinoamericano, también escritor y divulgador. Muchísimas gracias, Fernando, por estar presente en esta mesa y desde luego también por tu paciencia. Por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias. Estoy muy honrado por participar en esta primera mesa de trabajo pública de México, siendo yo argentino, de un lugar muy lejano, pero ya me siento parte de México porque participo activamente con muchos investigadores de este país. Primero quiero agradecer al fundador del Centro de Estudios CIMICS, a Federico Vidal, que siempre me ha dado un apoyo muy importante, al maestro Víctor, a Fernando Correa y a usted, por supuesto, al señor Carlos Guzmán. Bueno, estimados compañeros, la propuesta mía es muy sencilla. Primero vamos a hacer una pequeña reseña muy rápida. En la antigüedad, las culturas de todo el mundo hablaban de seres divinos y criaturas místicas que habitaban los cielos y visitaban la tierra. Con el avance de la ciencia, la teoría de la vida que podía existir en otros planetas se volvió cada vez más plausible. En 1961, como también dijo el doctor Horacio Campos Lozada, también en ese año Frank Drake propuso la ecuación que intentaba calcular la posibilidad de civilizaciones tecnológicas en nuestra galaxia. Desde entonces ha habido varios informes de avistamientos de ovnis y encuentros cercanos con extraterrestres. Estos casos, estos informes han sido descartados como falsos o explicados como fenómenos naturales o tecnológicos terrestres. Sin embargo, algunos siguen siendo un misterio. Y ha habido una creciente especulación sobre la posibilidad de que algunos gobiernos hayan mantenido contacto secreto con estos seres. La exopolítica, que este es el grano más importante, la exopolítica implica el análisis de la política y estrategias gubernamentales en la relación con la presencia de vida extraterrestre. También puede involucrar la especulación y la agenda de motivaciones de estos posibles seres y cómo podrán abordar las cuestiones de comunicación, interacción, cooperación entre ellos y los humanos. La historia de la exopolítica se remonta a la década de 1950, cuando se comenzaron a reportar avistamientos de objetos voladores no identificados en todo el mundo, una gran oleada. A partir de entonces, científicos, investigadores y políticos han estudiado y propuesto la existencia de una posible presencia extraterrestre. En la actualidad hay muchos autores de diferentes países que han realizado importantes contribuciones a la exopolítica. Entre ellos podemos destacar a Stephen Bassett, Michael Salla, a Paola Harris, a Richard Dolan, a David Jacob, entre otros. Todos estos autores han analizado los informes y experiencias de personas que han tenido encuentro con seres extraterrestres, tanto positivos como negativos. En cuanto a la ONU, esta organización ha reconocido la importancia de la exopolítica y ha tomado medidas sobre la exploración y el uso de los territorios ultraterrestres, y en 1967 se adoptó el Tratado del Espacio Exterior, que establece que el espacio exterior, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes cercanos a la Tierra, no pueden ser objeto de apropiación nacional por parte de ningún Estado. Además, la ONU ha propuesto la creación de un punto de contacto internacional en cualquier situación que involucre la aparición de vida extraterrestre. Algunos pueden preguntarse si la exopolítica es una disciplina necesaria. La respuesta es un rotundo sí. La posibilidad de la existencia de vida extraterrestre plantea una serie de preguntas importantes sobre cómo las naciones y los gobiernos podrían interactuar con ello. ¿Cómo deberían los líderes mundiales abordar la presencia de este tipo de seres en la Tierra? ¿Cómo deberían manejarse la comunicación y la cooperación entre los humanos y estos visitantes?
En cuanto a las leyes y normativas vigentes, aún no hay una legislación específica sobre el contacto o el descubrimiento de vida fuera de la Tierra. Sin embargo, diferentes países han propuesto leyes que regulen la exploración espacial y la investigación sobre la vida extraterrestre, como el caso de los Estados Unidos. La exopolítica es un tema que ha generado mucho interés y es necesario estudiarlo con rigurosidad y seriedad. Esperamos que en un futuro se pueda establecer una legislación específica que se pueda avanzar en el estudio y el conocimiento sobre la posibilidad de un contacto abierto con otras civilizaciones del cosmos. Hay teorías que sugieren la posibilidad de existencia de contactos extraterrestres con antiguas civilizaciones mexicanas y seres venidos de otros mundos, aunque esto todavía no ha sido confirmado oficialmente. Algunas pruebas mencionan estas teorías. Primero, las culturas precolombinas representan a seres con aspectos humanoides y características extrañas, como los olmecas, con sus cabezas gigantes. Carvings y obras de arte muestran figuras que parecen tener características típicas de los extraterrestres, como ojos grandes, almendrados y cabezas alargadas, con cuerpos delgados. 3. El calendario maya es sumamente preciso y detallado, lo que hace que algunos esculpen que por su precisión sea imposible hacerse sin ayuda de una tecnología avanzada. Las estructuras arquitectónicas utilizadas por los antiguos mexicanos, como las pirámides, son difíciles de construir con herramientas y tecnología de la época. 5. Las tradiciones y leyendas indígenas hablan sobre seres extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado y que ayudan a las antiguas civilizaciones con tecnología avanzada. Por todo esto, posiciona a México como una de las naciones con más posibilidades de tener el primer contacto abierto a la humanidad, ya sea por su tradición, su cultura y su sociedad, con la mente abierta a todos estos tipos de temas. En la actualidad, muchos son los informes con encuentro de ovnis en todo el territorio mexicano, sin mencionar los acontecimientos en Tijuana y Rosarito, a lo largo de la frontera de Estados Unidos, donde los gobiernos de ambos países negaron la presencia militar o de algún tipo de entrenamiento con aeronaves. Estimados, hoy quiero presentarles una propuesta de protocolo de contacto con civilizaciones tecnológicas adaptadas para México. Este protocolo establece normas y leyes de convivencia para asegurar que cualquier intercambio sea justo y beneficioso para este país. Primero, sería bueno designar áreas de contacto neutral para permitir el ingreso de los extraterrestres, en caso de que se haya un contacto. Estas áreas serán acordadas por el gobierno federal y los visitantes. Se recomienda que estas áreas estén ubicadas en zonas remotas para prevenir el impacto negativo o de la presencia de extraterrestres en la población. 2. El presidente mexicano designará un equipo de diplomáticos expertos en contactos con estos visitantes. Estos diplomáticos se encargarán de llevar las negociaciones tecnológicas, económicas, de conveniencia en representación de México. 3. Se creará una comisión especial compuesta por científicos expertos en diferentes áreas que tendrán la tarea de evaluar la tecnología de la civilización visitante con el fin de analizar el impacto en México. Proponemos que se establezcan leyes comerciales claras y justas que eviten la explotación de México y la violación de los derechos humanos. No permitiremos el comercio de tecnologías peligrosas que puedan poner en peligro la vida y el medio ambiente del país. 5. La transferencia de tecnología y conocimiento de la civilización visitante se compartirá de manera equitativa, siempre y cuando los visitantes acuerden compartir sus tecnologías y conocimientos en igual condiciones. 6. Se prohibirá la transferencia de tecnologías y conocimientos militares con el fin de evitar la alteración y el equilibrio del poder. 7. México buscará avanzar gracias a la transferencia de tecnología extranjera, facilitando el crecimiento y el avance de su economía mientras garantice que la transferencia de esta tecnología sea ética y respetuosa. Los avances tecnológicos que puedan mejorar la calidad de vida de México y beneficiar al país deben ser compartidos sin limitaciones.
8. Se creará un sistema de vigilancia para monitorear y controlar cualquier impacto negativo de las tecnologías extraterrestres, que establecerá un sistema de alerta temprana para abordar cualquier discrepancia o problema encontrado. 9. Se impulsará la investigación científica y ofrecer a los individuos y a los colectivos los recursos necesarios para estudiar este tipo de tecnologías. Siendo México un país que aún cuenta con problemas de desigualdad, medio ambiente y salud, la transferencia de tecnología avanzada y duradera puede ayudar a solucionar todos estos tipos de problemas y tener un impacto positivo, significativo en la población mexicana. En conclusión, este protocolo de contacto con otras civilizaciones tecnológicas ofrece una base sólida para asegurar un intercambio equitativo con cualquier civilización visitante y garantizar el futuro de México. Esperamos que estas propuestas sean consideradas y aprobadas por el Congreso. Es necesario estar siempre un paso adelante. Con este proyecto, lo que quiero decir es que México tiene un gran potencial para poder realizar todo esto. Necesitamos que el Estado mexicano, el Congreso, nos escuche y que tenga en cuenta para un futuro que puede ser, como bien escuchamos, y en este momento todos estamos de acuerdo, que puede ser mañana, 10 años, 50 años o nunca. Pero sí hay que estar preparado para este tipo de eventos. Y un gobierno o un Estado que esté preparado puede pegar 2 veces, como decimos en Argentina, y pega mejor. Así que, bueno, les quiero agradecer. Esta es mi propuesta también desde el Centro de Estudios CIMICS, que les voy a hacer llegar, y por supuesto hay que profundizar cada punto para el beneficio de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muy gentil por tu presentación. Bien, cedo la palabra a Fernando Correa. Por ahí no lo veo. Nos va a dar unas palabras de aquí estamos. Continuación de esta mesa. Sí, bueno, ahí me escuchan bien. Agradeciendo a todos. Si alguien me puede bien, por favor. Sí, se escucha bien, Fernando. Muchas gracias y muy buenas noches. De esta manera se ha llevado a cabo la mesa número 1 del foro Tecnología No Humana Superior, lo que pone a México como habitante del planeta, del cosmos, y lo convierte en una sociedad de mexicanos y mexicanas que se pueden considerar investigadores con derecho a saber, conocer, entender y asimilar el que somos habitantes del universo, de un universo inteligente. Hay muchos aspectos todavía por tocar. Próximamente, el viernes que viene, vamos a estar en la mesa número 2 para seguir recabando las propuestas. Y de mi parte, agradecer nuevamente el espacio al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados y a todos los investigadores que se han unido a este esfuerzo común, un interés común y de transformación profunda para la humanidad, la asimilación del contacto con otras inteligencias del universo. Así que si no hay más por el momento, reiterado agradecimiento, y de parte del Centro de Estudios CIMICS, nos vemos la próxima semana. Hay más trabajos por presentar. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.